Vamos a invocar nuevamente a la Santísima Virgen María, ¿verdad? Cada uno personalmente vamos a consagrarnos a ella. Vamos a decir todos: Virgen Santísima, Madre de Dios, me quiero consagrar a tu sagrado corazón. Te consagro mi mente, mis pensamientos, mi alma, todo mi ser, todo mi cuerpo, todo lo consagro a ti, a tu sagrado corazón. Madre Santísima, ven conmigo y ora por mí en todo momento. Gracias, Madre. El título de esta charla es Creamos también nosotros. ¿Sí? Hemos hablado de la fe de la Virgen, ahora nos toca a nosotros. ¿Qué dicen ustedes? Creer, ¿verdad? Nos toca a nosotros creer. Dice el Padre Cantalamisa: la contemplación de la fe de María nos empuja a renovar ante todo nuestro personal acto de fe y de abandono en Dios. Si nos vamos hacia atrás, las charlas, y vemos la fe de la Santísima Virgen, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Ah? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Ah? Díganme. Particularmente yo, que digo que esta charla vino a mí y me la he leído bastante y le pedía mucho a la Virgen que me hiciera crecer en la fe, porque tengo una fe muy pobre. Entonces, como dice el Padre, esto nos lleva a nosotros a renovar un acto de fe, un abandono verdaderamente en las manos de Dios. Fíjense, dice aquí: nosotros somos el edificio de Dios, el templo de Dios. ¿Ustedes están convencidos de esto? ¿Que eres el edificio, el templo de Dios? ¿Sí? Ajá. Oigan lo que están respondiendo, ¿ok? Dice: la obra de nuestra santificación es como la construcción de un edificio espiritual. Este cuerpo, queridos hermanos, se va a acabar. ¿O no es así? Bueno, hay gente que no se quiere morir. Una vez decía un padre que fue a visitar a una señora casi que de 98 años y la señora le decía: padre, ore por mi salud. Y el padre decía: Señor, dale descanso, ya está. ¿Ah? Porque este cuerpo se va a acabar. Pero fíjense lo que dice aquí: la obra de nuestra santificación es como la construcción de un edificio espiritual. Entonces, dentro de nosotros se está construyendo un edificio. Este cuerpo puede ir muriendo, pero por dentro se tiene que estar edificando. Ahí es donde está la cosa. ¿Okay? Fíjense, vamos a leer Efesios 2:22 y dice así: en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también ustedes con ellos están siendo edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Y fíjense, y dice aquí: están siendo. O sea que hay una construcción. No está diciendo que la construcción ya se terminó, sino que están siendo edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Y si leemos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: también ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual.
Entonces, esa es la obra de santificación, que se tiene que ir construyendo ese templo dentro de nosotros, y no cualquier templo. Y dice aquí un templo santo, para convertirnos en moradas de Dios. Ahora les voy a decir algo, fíjense, vamos a utilizar nuestra imaginación. Imagínense un terreno, o a lo mejor ustedes han visto algún terreno, a lo mejor el señor Ali, ¿verdad?, que le gusta ver terrenos por ahí. Y a veces nosotros vemos un terreno y decimos, ay, a mí me gustaría construir algo allí, ¿sí? Una casa, o a lo mejor un edificio. Vamos a hablar de un edificio. ¿Se imaginaron el terreno? ¿Ya lo vieron? A lo mejor unos ya se fueron del país, pero véanlo aquí en esta nación, ¿verdad? Y ustedes quieren construir un edificio allí. Se me dan los medios, construyan el edificio. Imagínense lo que ya lo construyeron. Cierro mis ojos, veo el edificio construido. ¿Lo construyeron? Ok, ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el dueño del edificio? Levanten la mano. Díganme quién es el dueño del edificio. ¿Todos lo dijeron? ¿Quién es el dueño del edificio? No, queridos hermanos, están equivocados. El dueño del edificio es el dueño del terreno. Nadie se los vendió. ¿Ustedes lo compraron? Ajá, ahí donde los quería agarrar. ¿Ah? Ajá, yo le dije que se lo imaginara. Pero, ¿alguien te lo vendió? ¿Alguien te lo cedió? ¿Lo invadiste? Lo que sucede aquí, ¿verdad? Ah, bueno, pero el dueño, esas construcciones que se han hecho por ahí de terrenos de otras personas, esa no es tu construcción. Invadiste ese terreno. Entonces, el dueño de ese edificio, a pesar de que yo gasté mi energía, mis esfuerzos, es el dueño del terreno. Y ustedes dirán, ¿por qué tú nos estás diciendo esto? Fíjense ustedes, vamos a seguir. Dice aquí, sabemos que un edificio construido en estas condiciones que le estoy diciendo, se convierte automáticamente en propiedad del dueño del terreno, no de quien lo ha construido. Dios no puede construir en nosotros su templo, no puede construir como edificio santo, si antes no le hemos cedido libremente la propiedad del terreno. O sea, Dios no puede edificar dentro de ti si tú no le has cedido libremente la propiedad del terreno. Y ustedes dirán, ¿y cuál es ese terreno? ¿Saben cuál es? La libertad. La libertad. Esa libertad que Dios nos dio desde cuando nos creó. Y si hay algo que a mí me admira de Dios es eso. La libertad que Dios nos dio. Dios todopoderoso, ¿verdad? Podía hacernos que nosotros lo siguiéramos porque Él así lo dispuso. No, te hizo libre. Te creó, te dio todo, pero te hizo libre. Entonces, esa propiedad nuestra que es tuya, yo se la tengo que dar al Señor libremente. Porque si no, ese edificio, ese templo santo, no se puede construir. Dice, cediendo libremente la propiedad de nuestro terreno, y esto sucede cuando le entregamos a Dios nuestra libertad y nuestro consentimiento en un acto de fe con un sí pleno y total. Dice, el terreno en efecto es precisamente nuestra libertad. Un terreno que antes deberá ser, fíjense, imaginemos otra del terreno, pero no los voy a engañar ahorita. Esa no la...
¿verdad? Que si vamos a construir algo allí, ¿qué le tenemos que hacer al terreno? ¿Ah? María Luisa dice limpiarlo. ¿Qué más? ¿Qué dice Gabriela? Ah, bueno, ya tiene el permiso. ¿Qué más le hacemos al terreno? Nivelarlo. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Ah? Excavarlo. Dice el Padre, hay que excavarlo, hay que abrirlo, hay que removerlo para poder construir. Y fíjense, de aquí la importancia decisiva de decirle a Dios, por una vez en la vida, hágase tu voluntad en mí. Porque cuando a nosotros, mis hermanos, nos tienen que remover, nos tienen que excavar, nosotros nos rebelamos. ¿Ah? Para que pueda entenderse lo de la libertad. Que dije, el terreno es la libertad, nos quedamos en el aire, todos estábamos pensando, el terreno soy yo, es mi corazón, es el alma, ¿es cierto? Sí. Bueno, yo le doy el terreno, me doy en propiedad a Dios cuando yo renuncio a mi libertad, porque la libertad generalmente la utilizamos en contra de lo que Dios quiere. Entonces, cuando yo hago de mi libertad a someterme, es paradójico. Cuando mi libertad consiste en someterme al yugo de Dios, para que Dios haga en mí lo que Él quiera, para que remueva, para que quite, para que limpie, para que construya. Entonces, mi libertad, como dice San Pablo, dejo de ser esclavo del pecado, del mundo, para hacerme esclavo de Dios. Es un lenguaje duro, pero que en el tiempo de San Pablo se entendía muy bien lo que era la esclavitud, porque existía como forma normal de desenvolverse la sociedad en cierta forma. Entonces lo que quiere decir el Padre Cantalamessa es que yo, que por condición natural quisiera hacer mi propia construcción en mí, que fue el problema de Adán y Eva. El Señor le dijo, para que tú puedas vivir aquí, papayita, feliz, contento, con todo a la mano, mira, lo único que cojas de todo menos, comas ese árbol. ¿Y qué fue lo primero que hizo Adán y Eva? Exacto, utilizaron la libertad que les dio Dios para ir en contra de lo que Dios quería. La Virgen María, ¿qué hizo? Bueno, no voy a hablar de eso porque Lenny me va a regalar. A eso iba, a hablar de la libertad de nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense, porque él les decía que, o sea, como dice el Padre, porque hay que remover, porque hay que excavar, porque es eso, nosotros nos cuesta darle la libertad a Dios. Se me venía aquí, fíjense, cuando la Virgen tenía decidido ser solo del Señor, ¿verdad? A pesar del matrimonio con José, ahí había un voto en ambos. Mas, sin embargo, el Señor irrumpe con un plan diferente al que tenía la Virgen Santísima. ¿Ah? Y la Virgen, sabiendo que era sola del Señor, acepta lo que el Señor le está proponiendo. Renuncia a su propia libertad. Y yo diría que nosotros, cuando renunciamos a nuestra propia libertad, verdaderamente vamos a ser libres cuando se la entregamos al Señor, que es la verdadera libertad. Entonces, tenemos que pedirle a ella que nos ayude a no tener tanto miedo a entregarle esa libertad a Dios. Dice, cuando esto sucede, este es un acto envuelto, ¿verdad?, en el misterio
Cuando nosotros le entregamos esta libertad a Dios, el Padre dice que es como un misterio. Fíjense por qué. Porque concierne a la vez a la gracia y a la libertad. Es una especie de concepción para concebir, ¿verdad? Dice, la criatura no puede hacerlo por sí solo. Por esta razón, Dios le ayuda sin quitarle su libertad. Porque, fíjense, hay gente, a veces uno habla con personas y la persona dice, ay, es que Dios creó a la Virgen y Él le dio todo y Él sabía que ella iba a decir que Él sí y ella, ya la Inmaculada y como decía el doctor, o sea, la elevamos tanto que le quitamos lo humano y ella es humana. Dios le respetó la libertad a la Virgen Santísima, ¿sí? ¿Verdad? Ella como humana creció como todos nosotros, creció en la fe y creció en santidad, como crecía el Señor Jesús. ¿Verdad? En los evangelios dice, creció en sabiduría, en estatura, porque era humano. La Virgen es humana y también iba creciendo en santidad. Entonces, fíjense que el ángel, si fuera así, el Señor no tenía que haber mandado ningún ángel. No tenía. Porque si todo estaba calculado, Él sabía todo, ¿para qué le iba a mandar un ángel? ¿Para qué? Y sin embargo, Dios esperó la respuesta de la Virgen. Y le respetó su libertad. Dios respeta nuestra libertad, queridos hermanos. A veces, personas se acercan para que lo oremos, o nosotros mismos. Ay, yo quiero que me oren por una intención. Y la pregunta está, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios de lo que el Señor va a decir a través de tus hermanos que va a expresar su voluntad? No me voy a adelantar porque más adelante les voy a decir algo con respecto a esto. Fíjense, y dice, como no lo podemos hacer nosotros solos, Dios da la gracia. Entonces está la gracia y la libertad, los dos juntos. Y es como un misterio. Y el Padre pone un ejemplo aquí que me gusta mucho. Dice, es como que el Señor le diera a comer a escondida un grano de una granada. ¿Ya? Este grano de granada es como el consentimiento que el alma acuerda con Dios casi sin saberlo y sin confesarlo. Es algo imperceptible en medio de todas las inclinaciones carnales del alma. Entonces, están nuestras inclinaciones carnales, pero también está la gracia. El Señor te dio un toquecito, una semilla de granada o una semilla de cualquier fruta que ustedes quieran y la da al alma. Están las dos cosas, o sea, está la gracia. De mí depende que yo acepte entregar esa libertad, esa voluntad de Dios en mí. Y eso es tan maravilloso, fíjense, por lo menos en medio de nuestras inclinaciones, de cómo somos, de nuestros defectos. Cónchale, Señor, yo no quería hacer esto y lo hice, volví a pecar. Pero está la gracia de Dios que yo tengo que aprovecharla. Si yo pido una oración, por decir, Dios me muestra y me están ofreciendo un trabajo X, eso es dinero y voy a ganar dinero y no sé qué más. Y yo pido una oración y Dios dice que no. Háganse la voluntad de Dios en mí. Entonces, si yo correspondo a esa voluntad de Dios, a esa gracia de Dios, esa gracia viene otra gracia. Porque la gracia comienza a crecer. Aquí dice el autor, se sepulta, pero no es porque se olvida, sino porque se hace más fuerte. Entonces yo camino según la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que hizo la Santísima Virgen María? Hasta alcanzar la plenitud de la libertad. Y fueron muchos sí de la Virgen. Fueron muchos sí. Tenía que, o sea, uno le hace falta leer las Escrituras.
¿verdad? Cuando están ya establecidos en un sitio y de repente el Señor dice que salgan porque tienen que salir. En todo momento, un sí al pie de la cruz. Y era gracia. Y la Virgen creció en gracia de Dios. Entonces, yo pienso que tenemos que pedirle mucho a la Virgen que nos quite el Señor, que nos ayude a no temer, a entregar la vida, la libertad al Señor. Que Él haga verdaderamente en nosotros lo que Él quiere. Que el Señor haga en ti lo que Él quiere. Dice acá, ¿qué se debe pues hacer? Es sencillo. Después de haber orado para que este acto de fe no sea algo superficial, hay que decirle a Dios con las mismas palabras de María: aquí estoy, soy el siervo, la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios mío, digo amén, sí a todos tus proyectos. Te cedo la propiedad de mi persona. Tenemos años siguiendo al Señor, ¿cierto? Tenemos como 500 años, ¿verdad? Y entonces a veces uno se da cuenta que no le hemos entregado toda la vida a Dios. ¿Cuántas cosas hemos hecho bajo nuestra propia libertad? Y nos damos tremendos golpes, mi hermano. Queriendo hacer nuestra propia voluntad, nos damos golpes y muy duros. Y Dios, que es misericordia, vuelve detrás de nosotros porque no nos deja. Pero vivir bajo la voluntad de Dios nos hace felices. Cuando vivo fuera de la voluntad de Dios, somos infelices. No porque no vamos a sufrir, claro que sí, pero el sufrimiento es diferente, porque lo vivimos bajo la voluntad de Dios, de lo que el Señor quiere en la vida mía, en lo que el Señor me está pidiendo, a morirnos, porque digo que es un morir, es morirnos, para que se pueda construir el templo santo. Porque yo siento que en este retiro Dios nos quiere elevar más alto. O sea, ya nosotros tenemos que pasar a otro plano. Porque a veces pienso que nos quedamos en muchas cositas, ¿verdad? El doctor decía, el librito, la cosita, que no es malo, eso es bueno para el que está comenzando. Pero los que ya hemos andado un poquito más en este camino de Dios, Dios nos está pidiendo algo más, un paso más. Y es a eso, a morir a nosotros mismos para que se haga la voluntad de Dios. Señor, acepto tu voluntad. Y nosotros nos sacudimos y nos molestamos, nos engrinchamos y lo primero que decimos es me voy. ¿O no es así? Queremos dejar la obra de Dios, el apostolado de Dios, porque resulta que la persona, a lo mejor que está al frente de ese apostolado, dentro de un ministerio, me dijo, siéntese, haga esto. Y nos cuesta. Y nos cuesta creer que esa es la voluntad de Dios. Dios no se nos va a aparecer. Dios utiliza a sus instrumentos para decirnos cuál es la voluntad de Él. Y va a utilizar a tus hermanos, al que el Señor, ¿verdad?, a bien ha puesto. Con defectos, sí. ¿Cómo podemos crecer, ejercitarnos en la humildad? ¿Quién levanta la mano y me dice? Para que no me hablen todos. Acuérdense que soy sordo, tienen que gritarlo. ¿Cómo nos ejercitamos en humildad? ¿Cómo podemos crecer en humildad? Humillándonos. Humillándonos.
humillándonos. Si en la vida no tenemos necesidad de humillarnos, ¿cómo le podemos demostrar a alguien que somos humildes? No hay manera. Yo puedo decir que soy muy fuerte, pero si no tengo una ocasión de demostrar mi fuerza, pues ni siquiera yo mismo puedo saberlo con seguridad. La humildad se ejercita humillando. Dice San Pablo, déjense humillar por la mano de Dios. La ocasión que tengas de humillarte, de callarte cuando algo no te gusta, de ocupar el lugar que tú no quieres ocupar porque tú crees que debes de tener un lugar más alto, cuando nadie te mire, pero tú te mueres porque te miren, pero tú te haces el loco y dices gracias Señor, porque nadie se fija en mí. Entonces tú estás ejercitándote en la virtud de la humildad. Y así en todas las virtudes. Para crecer en ellas tenemos que tener las ocasiones para ejercitarlas. Esas ocasiones, que me perdone Lenny, la teología la conoce como las gracias actuales. Son ocasiones que se nos presentan para ejercitar las virtudes. Cuando tú las ejercitas, entonces vienen sobre ti gracias. Cuando tú desprecias la ocasión, se cortó el camino de la gracia que Dios tenía para ti. Dios no te abandona, como bien nos dice Lenny, pero tiene que buscar otros vericuetos para volverme a encaminar en la gracia. Pero no voy a crecer como Él lo quería y lo tenía dispuesto. ¿Qué iba a decir Javier? Bueno, durante esta semana yo estaba reflexionando de cómo aborrecer el pecado que más me gusta. Y entonces, bueno, yo tomé el pecado que más aborrezco. Y el pecado que yo más aborrezco es la santería, la brujería y todas esas cosas, ¿no? Y entonces estoy haciendo ese ejercicio. Bueno, si este pecado me encanta demasiado, lo veo como si fuese la brujería, la santería y todo esto. Y ahí me he ido apartando de ese pecado de tal forma que el Señor pues me ha concedido la gracia de ni pensar en eso. Y creo que esto va relacionado con todo lo que se está dando acá. Javier nos está dando un consejo de cómo combatir el pecado, es no hacer el mío más bonito que otro pecado, sino considerar el pecado como pecado, ¿sí? Y no pensar que hay otro peor y hay otro mejor. Verlo todo como veo el peor me hace tener fuerza para combatirlo. Caramba, chico, pero perdí una cosa. Bueno, cuando yo decido aceptar la humillación a la que soy sometido, justa, injustamente, inmerecidamente, como sea, pero cuando yo acepto someterme a esa humillación para provecho mío, porque lo necesito, le estoy dando mi libertad a Dios, le estoy dando un sí a Dios, y en contra de lo que yo quiero, de lo que yo prefiero, pues acepto esa condición. Dios me concede la gracia, me hace más virtuoso. Bien, yo quiero contar algo aquí. Estando en vida el padre Torres, estaría hablando como en los años 90, no sé, por ahí. Y para que dice que tengo 1600 años. Bueno, entonces,
el Ministerio de Música de nosotros era muy grande, como 30 y tanto de personas. Y recuerdo, en ese entonces la persona que dirigía el Ministerio de Música, yo no tocaba, yo no cantaba, o sea, yo no tenía buena voz. El padre nos metió al Ministerio de Música a mis hermanas y a mí porque nos veía constante en la comunidad. Y él dijo, es de Dios. Bueno, el padre tenía la guía de Dios al Ministerio de Música. Y bueno, yo me sentaba como una más allí y de repente la persona que dirigía el Ministerio de Música dijo, mire, aprendan un instrumento porque llegará el tiempo en que esta comunidad crecerá y el ministerio tendrá que distribuirse. Bueno, así. Y bueno, yo agarré la guitarra, yo empecé a darle a mi guitarra y chévere, aprendí. Medio machucada la guitarra. Fuimos citados a la casa de esta persona. En el ministerio ya se estaba suscitando murmuración, división, se peleaban por los micrófonos, que yo tenía mejor la voz, que él cantaba, no me lo pusieron, todo eso se estaba dando allí. Y nos mandaron a llamar a los que menos sabíamos o que estábamos aprendiendo algo. Y fuimos a esa casa, estuvimos en la mañana y la persona dice, vamos a orar para pedirle por cada uno y que el Señor les dé el don de tocar. Bueno, estábamos en una alfombra, estábamos sentados, yo recuerdo que yo estaba de este lado, por este lado estaba mi hermana y así los que estábamos allí. No todo el Ministerio de Música, sino los más nuevos. Y nos empiezan a imponer las manos, taqui, taqui, taqui. Yo veo que, o sea, le ponen a mi hermana que está aquí, pasan para este lado que está aquí, pasan al otro. Yo me recuerdo que decía, Señor, unge a fulano, unge, dale la habilidad en la guitarra, en las manos, para que toque para ti, unge la Señora, lo que yo escuché. Terminó la oración y a mí no me oraron. ¿Qué creen ustedes que yo debería haber hecho allí? ¿Ah? Me batuqueo, me voy y tiro la toalla, ¿sí? Bueno, yo no dije nada, yo me quedé callada, me paré y Ilia dice que yo estaba chiquita. Puedo estar chiquita, pero también soy rabiosa. Bueno, entonces yo abrí los ojos, yo dije, bueno, no me oraron, porque se estaba generando esto, la murmuración que hace tanto daño, el querer figurar, o sea, tantas cosas que podemos hacer. Y yo me fue para donde el padre, Torres. Yo no lo comenté con nadie, yo me fui donde el padre. Le dije, mire, padre, pasó esto y esto. El padre me miró, me dijo, hija, tranquila. Yo siempre amé el Ministerio de Música, siempre. No me pasó por la mente salirme, no. Y el padre me dijo, hija, quédese tranquila, que Dios la va a bendecir. Y así fue. Yo no me enrollé por eso, me dolía, sí, por supuesto, me dolía. Y lo lloré. Y siempre ocupaba el puestico por allá, así. Allá. Estas personas salieron del Ministerio de Música, todas. Quedamos, después yo digo que fue una gran purificación, porque si bien Dios es amor, hermano, Dios también es justo. Y Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos dice, ¿verdad? Pero llega un momento en que Dios te deja tu libertad. Y recuerdo que después de ese momento tan duro, quedamos los que no sabíamos nada. Me acuerdo del abuelo Juanche, que siempre le recordaré a mi abuelito Juanche. Y fue tan fuerte que nosotros, los domingos, a mí me empezaba todos los viernes un dolor de estómago. Y yo decía, ay Dios mío, el grupo de oración y la misa en María Auxiliadora de mi hermano, que era una multitud, un gentío. Y íbamos a empezar, Señor, ten piedad. Y yo siempre me recuerdo, puedo verlo ahorita,
yo le clavaba los ojos al padre así. Y el padre decía, ¡cante! Y eso era como una norma todos los domingos. Y salíamos nosotros, Señor, ten piedad, porque estábamos como anclados. Y yo decía, ay, Dios mío, no puede ser. Nosotros duramos así un año. Un año que el padre nos llamaba en el María Auxiliadora, había un rinconcito. Y el padre nos decía todos los domingos, espérenme allá. Y nosotros, ¿qué? Y el padre nos echaba ese reño. Pero hijo, ¿hasta cuándo? Ensayen esa guitarra, canten para Dios. Y yo, ay, Dios mío, eso era un martirio. Pero bueno, hasta que un domingo, yo recuerdo, nosotros le decíamos, ay, Señor, ayúdanos, ampáranos. No teníamos que nos dirigieran sino nosotros, pues. Y Señor, ten compasión, Señor, ven en nuestro auxilio, Señor, no sé qué. Y ese domingo me acuerdo que cantamos El Señor es mi pastor. Y mire, que aquello fue que nosotros comenzar esos cantos y aquello fue una unción que aquella gente lloraba y nosotros éramos los primeros sorprendidos. Y el padre dice, lleva, espera un momento, en la comunión. Y todo el mundo se para así. El padre dice, ¡gloria a Dios! Pero, ¿qué les quiero decir con eso? Que Dios quería que nosotros nos humilláramos, nos abajáramos, porque Dios tiene su obra y Él sabe cómo la va a hacer en ti. Con el humilde. El Padre me dijo a mí, Dios la ha de bendecir. Y vino un Pentecostés aquí en el gimnasio, esos Pentecostés multitudinarios. Y yo recuerdo que estaba el canto, ven, 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 Espíritu Divino. Yo tocaba la guitarra. Y recuerdo como a las 5 que terminamos, yo empecé a tocar esa canción. Y yo sentí que por mis pies comenzó una fuerza a subirme. Y mis hermanos, yo me sentía que yo estaba empezando Pentecostés. Y yo agarré aquella guitarra y le daba. Desarmaron la tarima. Y yo le daba la guitarra y le daba la guitarra. Y la gente sigue cantando. Y yo seguía cantando. Y yo no podía parar, no podía. Y barrieron y limpiaron y un grupo ahí fajado. Y yo con la guitarra y le daba esa guitarra y volví a repetir el canto. Y cerraron, se hizo oscuro. Y dice, mire, vamos a cerrar el gimnasio. Nos fuimos para la calle, afuera. Y era raqui. Y yo no podía, yo sé, pero... Salimos del gimnasio y llegamos a la calle. Se hizo las 7 y pico de la noche. Y cantamos hasta que un momento fue como que pasaron un switch. Chácate, así. Y desde ese día, Dios transformó la voz mía para su gloria. Fíjense, juntas la gracia y la fe. A un acto de fe corresponde gracia. Ella hizo el acto de fe, ella creyó. Dios te va a bendecir, hija, aguanta calla. Bueno, el padre le dijo tranquila. Y ella aguantó callada. Vino la gracia, porque lo que ella dice que un domingo de repente todo cambió, es la gracia que llegó. Dios decidió en ese momento elevar al ministerio de música que se había dejado humillar por su mano. Vamos a dar un aplauso al Señor. La enseñanza de la Biblia es que Dios enaltece al humilde. El Magnífica, hoy nos decía el Señor cuando nos hablaba que cantáramos con la Virgen el Magnífica, que lo es eso. He aquí la esclava, porque viste la humillación de tu esclava, has hecho cosas grandes por mí, tu nombre es santo. Eso canta el Magnífica. Entonces, bueno, decirle al Señor que me construya es yo negarme a mí mismo para seguir a Jesús. Yo quiero ser como tú quieres que yo sea, Señor.
y aguanta, que el Señor tiene su forma de construir, tiene su forma de edificar y utiliza personas y utiliza sucesos, acontecimientos para llevarte a hacer lo que tú le has pedido ser, que es lo que Él quiere. Cuando yo quiero conservarme como soy, aprecio mucho lo que soy, me aferro a mí mismo, es lo que dice Jesús: el que quiera ganar su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, la ganará. Ok, vamos a recordar de la charla de ayer que decía que hay 3 sí o 3 hágase que nos nombraron ayer. ¿Cuál era el primero? El del Padre, ¿verdad? El segundo, de la Santísima Virgen, ¿verdad? Cuando le dice al ángel, hágase en mí. Y el de nuestro Señor Jesucristo, en el huerto del Semaní, cuando dijo, no se haga mi voluntad, Padre, hágase tu voluntad. Pero hay un cuarto sí. Fíjense, dice aquí el Padre. Hay un cuarto sí en la historia de la salvación que será pronunciado cada día hasta el fin del mundo. Ese fiat es de la iglesia y de los creyentes. Y ese cuarto sí, o ese hágase tu voluntad, lo decimos cuando rezamos el Padre Nuestro. ¿Verdad? Entonces, fíjense, este Padre Nuestro, que a veces nosotros lo hacemos corriendo para salir de paso, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tiene que ser diferente ahora para nosotros, porque estás pidiendo que se haga la voluntad de Dios en ti. Lo está pidiendo la iglesia. Todos que conformamos la iglesia pedimos que se haga la voluntad de Dios. Entonces ese es el cuarto sí que está dentro de la salvación, de la historia de la salvación. Fíjense, la Virgen Santísima nos ayuda a decir el sí como ella. Fíjense, ¿ustedes creen que ese sí que la Virgen dio, cómo lo dio? ¿Ah? ¿Cómo dio el sí la Virgen? ¿Ah? Por aquí dice la señora Martina, con alegría. ¿Qué más? Con humildad. ¿Qué tú? Libre, por supuesto, lo dio libre porque dio un sí. Lo dio con deseo y con alegría. Entonces, vamos a ubicarnos en nosotros. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, decimos, ¿verdad? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y Dios te muestra la voluntad y se nos arruga la cara. Ay, pero si eso es lo que hay que hacer, bueno, será, no queda más nada que hacer. Así lo decimos nosotros. ¿O no es así? Ay, voy a pedirle al Señor, a mis hermanos de comunidad. Ay, Rosalia, ora por mí. Doctor, oren por mí. Pida. Ay, yo quiero saber ahorita cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y cuando le decimos la voluntad, la persona se le transforma aquella cara. Sale alguien. Ay, ¿qué te dijo el Señor? Ay, que no. Deberíamos de saltar de alegría porque el Señor me está guiando. Porque el Señor, que es el Señor, sabe lo que te va a pasar si haces lo contrario. Porque a veces, hermano, yo creo que nosotros creemos que el Señor no supiera de la vida de nosotros. ¿Por qué le vamos a temer al Señor? El Señor lo ve todo. Él es un eterno presente, sabe lo que puede pasarte si te da un sí que no es de acuerdo a su voluntad. Oye, yo digo, Dios mío, porque nosotros somos tan tapados y tan tercos. Deja que se cumpla la voluntad de Dios en ti. Únchale, me ha dolido hermanos que piden oración y hacen lo contrario. Dios mío.
Y nos las buscamos y volvemos a leer la lectura, pero es que el Señor lo mira, aquí dice otra cosa y no será esto, no será que tú entendiste mal. Acepta la voluntad de Dios. Y nos negamos a esa voluntad. Bueno, si nosotros nos fijamos en la Santísima Virgen, vamos a pedirle eso a ella. Ayúdame a hacer la voluntad de Dios como tú, con deseo, con alegría. Y tanto es así, fíjense, que la Virgen, que brota de ella cuando la ve Santa Isabel, el Magnífica, y acababa de darse la anunciación, ¿verdad? Se encarnó el Hijo. ¿Y qué brota de ella? Proclama mi alma la grandeza del Señor. No, nosotros decimos otra cosa. Pasas trabajo aquí, yo me quería ir del país, yo me quería ir para no sé dónde, me ofrecieron trabajo, me ofrecieron riqueza y aquí me voy a quedar comiendo arroz y lentejas. No importa. Porque es así, hermano, es así o no es así. Comeremos carne, hermano, no se preocupen por eso. Bueno, fíjense. Todavía me falta un poquito, doctor. ¿Sí? Bueno, no voy a hablar de la filosofía porque no me quiero meter para allá. Fíjense, miren. Dice aquí, el justo vivirá por la fe. Aquí voy a nombrar a los sacerdotes, pero yo quiero que lo ubiquemos en nosotros, ¿ok? Dice, todos deben y pueden imitar a María en su fe, pero de forma particular lo debe hacer el sacerdote y cualquiera que de algún modo esté llamado a transmitir la fe y la palabra a otro. Nosotros. ¿Sí? Levante la mano el que predica aquí. Ajá. El que está llamado a transmitir la fe, tú cristiano bautizado, fuiste llamado a predicar, a transmitir la fe. No es solamente el sacerdote, somos todos. Estamos llamados a transmitir la fe. Y dice aquí el Padre, fíjense, dice el Señor, el justo vivirá por la fe. Esto sirve de forma especial para el sacerdote. El sacerdote dice el Señor, vivirá por la fe. Es el hombre de la fe. El peso específico de un sacerdote se calibra por su fe. Él tendrá incidencia en las almas según la medida de su fe. Nosotros tendremos incidencias en las almas según la medida de nuestra fe. ¿Qué sucede cuando un alma se acerca a nosotros? ¿De qué hablamos? A veces nuestras conversaciones se entornan alrededor de tantas cosas, menos de Cristo, al que tú dices predicar. ¿O no es así? No dejamos nada. Nuestros trabajos, a veces las conversaciones con los compañeros son tan vacías. Y nosotros no nos identificamos como mujeres y hombres de fe, sino que nos quedamos calladitos. Y fíjense que el Padre dice aquí, se mide por la fe. También dice más adelante, dice, la tarea, aquí, Él será verdaderamente alguien que guíe, que arrastre en la medida en que crea y haya cedido así su libertad a Dios como María. Arrastrar. Y yo digo que, fíjense, nosotros muchas veces desanimamos a los hermanos en la fe. Este es un tiempo de gracia, mis queridos hermanos. Estoy recordando mucho al Padre Torres en medio de esta circunstancia que estamos viviendo. Cuando uno pasaba por un momento fuerte en la vida de uno, en momentos muy duros, el Padre decía, aproveche la gracia. Yo en mi momento de enfermedad, a punto de morir,
El Padre me dijo una vez, creo que era el momento en que yo más mal me sentía, que yo sentía que me iba a morir. Yo vivía pegada todos los días, Señor, déjame aquí, tú no me quieres allá. Señor, déjame aquí, tú no me quieres allá, Señor. Esa era mi oración todos los días. Yo no voy a hacer nada allá arriba, yo me quiero quedar aquí. Pero, fíjense, nosotros, se me fue la idea. El momento de gracia. Y cuando el Padre me dijo eso, yo no lo entendí. Y yo decía, y el Padre me dice esto, un momento de gracia, porque yo tenía en mi mente que estaré en un momento de gracia es cuando todo me sale chévere. Ay, le pido a Dios y me lo concede, voy para allá y todo se me abre esta puerta y se me abre la otra. Eso es gracia. Pero gracia de Dios abundante, mis hermanos, es cuando estamos en la prueba. Ahí está la gracia. Ahí es donde se está construyendo ese edificio santo, porque tiene que ser santo. Ahí es donde vamos a crecer. Este momento de esta nación, si nosotros sabemos aprovecharlo, va a ser gracia. Porque vamos a aprender a crecer en la fe. Estamos creciendo en fe. ¿Verdad? Yo me lo digo a mí, que bastante salí a predicar fuera de aquí a Los Teques. Íbamos a esos caseríos, ¿verdad, Camecita? Y todos los que íbamos. Y todos los que hemos ido para todas partes. Y llegábamos, conseguíamos personas tristes, llorando que no tenían. Y nosotros le decíamos, señora, crea, el Señor te va a proveer. Pídale con confianza, con fe, el Señor le va a dar. No se sienta sola, el Señor la acompaña, el Señor está aquí. Yo me acuerdo que fui a un lugar y estaba una señora en una montaña solita. De ahí salí yo predicada. Y nosotros decíamos todo eso. Pues ahora a nosotros nos toca poner en práctica lo que dijimos con pura palabra. Pero la práctica duele. Ahora nosotros nos tenemos que decir a nosotros, si realmente yo creo, yo tengo fe, nos conseguimos con una fe mínima. Hay que aprovechar este tiempo, hermanos, aprovechémoslo, nosotros lo desaprovechamos. Ejemplo, fíjense, de desprendernos. Bueno, voy a contar testimonio. Yo sé que aquí hay mucho ¿verdad? Fíjense. En estos momentos de tanta carencia que nos cuesta creer que lo que das, Dios te lo va a devolver el doble. Tú piensas que vas a quedarte sin comerte ni un pedacito de pan. Porque tienes una harina pan que no la quieres soltar. ¿O no es así? Sí. Y cuando esta crisis comenzó, a lo mejor ya algunos lo han escuchado, pero lo voy a volver a contar. Yo me compré un champú Everina, que era el lujo, o es el lujo, no sé. Y me guardé mi buen champú así. Yo dije, bueno, yo tengo mucho cabello y por lo menos que me dure hasta que más o menos pase esta crisis. Y me compré un champú artesanal muy bueno. Y un gel de baño. No había jabones, bueno, yo con ese gel aguanto meses, unos cuantos. Llega nuestra hermana Corita del Pau, allá no hay nada. Y yo dije, concha, le voy a regalarle a Corita este champú artesanal. Está nuevecito. Y un gel, muy bueno también. Y yo primero le di el gel. Dije, ay, señor, mañana le voy a dar el champú a Corita. Mire, a lo mejor ustedes no lo van a creer. Yo agarro mi champú y escucho una voz, eso no se oye aquí, eso se oye aquí, que me dice, ese no, el otro, el bueno. Y yo, dije, eso no me gustó, por eso, la voluntad de Dios, fíjate tú. Y yo, ay no, pero eso como que ideas mías. Y yo borré esa voz, y me puse a hacer otra cosa, no sé qué. Yo cuando me quiero acordar de algo en la mañana, pongo un papelito así en la peinadora, acuérdate de llevarte algo. Y no puse ningún papel. Yo dije, no, se me va a olvidar, no sé qué. Yo, ¿cómo es uno? Justificándose, ¿verdad? Me voy a parar, se me va a olvidar, y no le llevé, bueno, no me queda nada en la conciencia. Eso era lo que se me venía.
Yo hice todas mis cosas, ¿verdad? Y me acosté. Y me echó bico, yo me acosté, hice mi oración, me acosté. Cuando yo me despierto, vuelvo a escuchar la voz y me dice, el champú. Y yo dije, entonces yo tengo un cuadro de Jesús en la NASA que yo lo puse ahí porque cuando me paro lo tengo que ver, ¿verdad? Y entonces yo, claro, yo levanté la mirada y le digo, ay Señor, perdóname por ser tan miserable. Perdóname, Señor. Y agarré mi champú y lo metí. Ya, no lo voy a pensar más. Ahora llegué allá y estaba Corita. Y yo me acerco así, Corita, tómate. Yo le digo, Corita, toma este champú que te quiero regalar. Y Corita me pela los ojos y me dice, ¡ay, Lenny, que Dios te bendiga! Y yo le di mi champú. Y yo me quedé con el artesanal, por supuesto. Bueno, yo escuchaba a la gente que decía, fulano me mandó de Estados Unidos tal cosa, fulano. Y yo le decía, Señor, ¿y quién me va a dar algo a mí? Pero fíjense, la falta de fe. Porque yo lo que quiero es que entendamos eso. O sea, tienes a tu papá Dios, chico. O sea, el Todopoderoso, Dios mío, ayúdanos a tener fe, confianza en ti. Entonces, yo decía, cónchale, Señor, lo escuchaba en mi trabajo, a veces lo escuchaba aquí en la comunidad, ay, fulano me mandó tal consulta, no, fue mi hijo, no sé qué. Y yo un día le digo, Señor, ¿y quién me va a mandar algo a mí de Estados Unidos? Decía yo, no, bueno, yo lo dejé pasar. Y me escribe alguien y me dice, Lenny, a los meses, a no sé, tiempo que se había ido. Y me dice, hola Lenny, ¿cómo estás? ¿Cómo te? Le digo, ay, bien. Mira, tú sabes que yo voy a mandar algo a la comunidad. Ah, ok, sí, para que me des la dirección. Ok, chévere. Y me dice, pero yo te quiero mandar algo a ti. Y yo. Y me dice, ya, bueno, sí, está bien. Dentro de esa caja va una caja pequeña que va a ser para ti. Miren, mis hermanos, yo ese día quería llorar tanto o sea, Dios te va enseñando a crecer en fe. Cuando yo destapo aquella caja, traía un paquete de jabones, riquísimo. Traía 2 enormes champú de 1 litro cada uno, que al mismo tiempo traía acondicionador. O sea, yo me quedé días que no sabía qué decir. Yo decía, Dios mío, Señor, con eso a nosotros nos da miedo entregar lo que tenemos, desprenderte del dinero que tiene, o sea, de tantas cosas. Y les quería decir otra cosa aquí. Eso me pasó reciente. No, ya aquí con esta termino. Fíjense, yo cada 2 años cambiaba, o sea, me mandaba a hacer mi uniforme. Con esta crisis, por supuesto, imposible. Y ese uniforme espantosamente feo. Y una señora me decía, Lenny, te quiero botar ese uniforme, échalo para la basura. Yo le decía, Señor, pero yo no tengo por qué hacerme otro uniforme. Y ya estando en el Santísimo aquí, yo le dije al Señor, yo le dije, mira, Señor, mira cómo tengo este uniforme tan feo. Dame un uniforme. Porque para mandarlo a hacer, posible. Para comprártela, imposible. Y comprarlo, también imposible. Y yo le dije, Señor, ¿y qué me dices tú? Y agarré la Biblia y me salió esta palabra. Mi Padre Celestial sabe que tú tienes necesidad de vestido. Ocúpate de mi reino y todo se te dará por añadidura. Y yo, está bien, Señor, no lo digo más, tú me lo darás. Pasaron como 3, 4 meses. Yo veo mi cuadro de Jesús y le dije, Señor, acuérdate. O sea, lo dije siempre, le dije, pero yo sé, tú me dijiste que me lo vas a dar. Y viene la señora Rosa Mendoca, que está por ahí, y me dice un día, Lenny, mira, tú sabes que yo vendía ropa, no sé qué, y tengo un pantalón que te lo voy a regalar. El pantalón azul. Y yo dije, no, este ya es el uniforme que viene. Viene Balaco y me dice, Lenny, yo te voy a regalar. Ay, Lenny, tú sabes que tengo una chaqueta. Y yo digo, bueno, eso tiene que ser tal cual para el pantalón, porque, mire, más perfecta no podía ser.
Y yo le dije, Señor, falta el chaleco, porque a mí me gusta un chaleco. Y yo a este ropero de aquí, que lo conozco a diestra y siniestra, que a veces entro y veo ahí ropitas para otras personas que yo busco y eso. Ese día yo entro y me da como un impulso, veo unas chaquetas allí, ¿no? Pero yo abro eso así, y metí la mano, así, chácata. Y he sacado un chaleco nuevo. Y cuando me lo llevo para mi casa, era perfectamente cuadrado con el color de la chaqueta y el pantalón. Y ese es el uniforme que el Señor me dio. Bueno, enseñanza práctica para ensamblar esto con el retiro y con todo lo que el Señor nos ha dicho en el retiro. Ustedes escuchan a Lenis predicando desde la experiencia de trato con Dios, desde su experiencia de fe. Ella no está citando solamente a la fe de Abraham y a la fe de Isaac y a la fe de Jacob. La tiene en cuenta, claro que sí, pero habla de su experiencia de fe. Desde la vivencia de su fe, la fe subjetiva, como la llama el Padre Cantalamessa, en su escrito. Esa fe que es tú y yo, Señor. El trato personal, diario, cotidiano con el Señor que te da. Y el Señor lo decía en la profecía, les daré argumentos para hablar de mí, para mostrar mi poder, les daré argumentos. Bueno, tenemos que crecer en esa experiencia. María tenía intimidad con el Señor. Cuando el ángel le llega a anunciarle, le llega a una joven que gustaba de Dios, que tenía momentos de oración. En ese momento María estaba orando y el ángel llega. María le da el testimonio a San Lucas. San Lucas nos los comunica a nosotros. Hagamos nosotros nuestra experiencia particular de fe, de trato con el Señor. Gustemos, como dice el Salmo, qué bueno es el Señor. Dejemos que el Señor nos haga dichosos para nosotros contarle a los demás lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos tocado con nuestras propias manos, como dice San Juan en su primera carta a los discípulos a quienes les escribe. Yo en particular creo que el Señor hizo con este retiro lo que quiso. Nos habló como quiso. Nos enseñó lo que quiso. Y nos sacó los tapones de los oídos por si acaso alguno de nosotros no quería guardar lo recibido.